Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. ¡Hey! Estamos vivos, estamos más o menos despiertos por aquí. Eso está bien. Pues, como veo que estamos un poquito en agosto, en plan vacaciones y un poquito más tranquilos esta mañana, vamos a comenzar con un breve vídeo, que es la primera escena de la película Misión Imposible 5, Nación Secreta. Así que fijaos en este vídeo. ¿Ya estamos con el power? Vale, bien. Benji, ¿me recibes? Benji. Ahora no puedo hablar. El paquete está en el avión. Sí, lo sé. Estamos elaborando un plan B, aunque técnicamente es un plan C. Esto no está yendo nada bien. Eso ya lo sé, Brandt. No seas negativo. ¿Dónde está Ethan? No lo sé, estamos en silencio de radio. Ese avión no puede despegar con el paquete. ¿Queda claro? Estamos en ello. Luther, tenías que estar de misión en Malasia. Llevo en Malasia 2 días. Benji me ha pedido ayuda. No, ayuda, no. Te he pedido asistencia, que es muy distinto. El paquete sigue en el avión. Ya sabemos que está en el avión. Vamos a eliminarlo a distancia. ¿Eso es posible? Si el piloto ha dejado conectado el enlace al satélite, sí. Cosa que ha hecho. ¿Y cómo accedéis al enlace? Eso implica hackear un satélite ruso. Cosa que no voy a autorizar. Por eso no he pedido permiso. Nos están investigando por falta de ética. El paquete está a bordo. ¿Qué quieres que haga yo? Luther. Captó un aumento de calor, Benji. Va a despegar. Sí, ya me he dado cuenta. No puedo hacer nada hasta que me conecte con el satélite. Ya estás conectado. Muy bien, vale. El paquete continúa en el avión. Cierra la bomba de combustible. El mecanismo está bloqueado. ¿Y el sistema eléctrico? Oh, quizá funcione. No. El hidráulico. Voy a probar. No, está cifrado. Benji, el avión. ¡Sí! ¡Y el paquete está dentro! ¡Lo hemos pillado! ¿Puedes abrir la puerta? Ethan, ¿dónde estás? Cerca del avión. Benji, ¿puedes abrir la puerta? Que si puedo abrirla. A lo mejor. ¡Ábrela cuando te lo diga! ¡Estoy en el avión! ¡Abre la puerta! ¿Cómo has entrado? No estoy dentro del avión, estoy sobre el avión. ¡Abre la puerta! ¡Benji! ¡Abre la puerta! Sí. Vale. Benji, abre esa puerta ya. ¡Estoy en ello! Vamos, Benji. Benji, abre la puerta. Vamos. Vamos. Bien, ya está. ¡Esa puerta no! Benji, esa puerta no, la otra puerta. La otra, claro, sí, la otra puerta. Vale, sí, perdón, culpa mía. Voy a abrir la puerta para asaltos. ¿Qué tal?
Bueno, tendréis que ver el resto de la película después del culto. Pero me encantan las películas de Misión Imposible y en particular por la forma en que empieza. Ya estás en la acción, ya sabes que algo importante está desarrollándose, hay que esperar un poco para que se aparezca el protagonista, Ethan Hunt, pero cuando se aparece, cuando él entra en la pantalla, ya sabes que hay alguna misión importante, alguna misión peligrosa y emocionante ya en marcha para salvar al mundo. Y entonces empieza la música. Y con esa banda sonora en mente, hoy vamos a mirar cuál es la misión fundamental de Jesús, lo cual también es una misión peligrosa, es una misión emocionante, es una misión absolutamente esencial para la salvación, el rescate del mundo y de cada ser, del corazón de cada ser humano. Así que os invito a acompañarme a Lucas 4, 14 a 21, y justamente como tenían que abrir la puerta del avión para cumplir esta parte de la misión al principio de la película, vamos a ver cómo Jesús abre la puerta para que podamos ver y acceder a su misión aquí en Lucas 4. Vamos a ver si creo que lo tenemos en la pantalla y si no, lo tenemos en los móviles. ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien, Lucas 4, donde Lucas nos cuenta lo siguiente. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. ¡Pum! ¡Toma ya! Él lo deja muy claro lo que él vino a hacer, cuál era su misión. Y él cita Isaías 61 como su declaración de misión, su declaración de intenciones. Y hoy vamos a reflexionar sobre los 6 puntos principales de esta misión de Jesús. Y el primer punto es simplemente que el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Solo voy a dar un comentario aquí, pero esto es fundamental. Si no tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús sobre nosotros, en nosotros, como nuestra fuente de vida, nuestra fuente de propósito y misión, no podemos participar profundamente en la misión de Jesús. Podemos planificar cosas, hacer actividades, pero vamos a faltar el poder del Espíritu. La presencia y el poder del Espíritu Santo eran esenciales para Jesús en su misión y en su ministerio, y lo tiene que ser para nosotros también, como parte de la iglesia, parte de la misión de Jesús. No lo hacemos en nuestra fuerza, ni con nuestras estrategias, por lo buenas que sean. Lo hacemos con el poder y la autoridad y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son estas buenas nuevas? Sencillamente que la pobreza no indica ni la falta de bendición ni la maldición de Dios. De hecho, Jesús dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres. En Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu.
Porque desde esta postura de pobreza, de necesidad, el saber que necesitas la ayuda de alguien mayor que tú, la ayuda de algo más de lo que se puede encontrar en este mundo, con las manos vacías delante de Dios, ya puedes recibir de Él. Y entre los discípulos de Jesús y entre los de la primera iglesia, la iglesia primitiva, vemos que los económicamente pobres eran de igual valor, tenían el mismo estatus que los ricos, porque todos, ricos o pobres, somos hechos, somos creados a la imagen de Dios, y al pie de la cruz, todos estamos ahí en tierra perfectamente plana, con la misma necesidad delante de Él, donde lo único que podemos hacer es recibir de Dios, de su vida, de su gracia, de su perdón, de su amor. Y eso en la iglesia primitiva era la revolución de estas buenas nuevas, estas buenas noticias para los pobres. Una de las razones clave por las que este movimiento de Jesús, la iglesia, creció de forma tan rápida en los primeros siglos, porque se notaba la diferencia entre la cultura de la iglesia por un lado y la cultura del mundo por otro, porque estas buenas nuevas de Jesús eran revolucionarias para todos, para los pobres, también para los ricos. Y entonces Jesús dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Los cautivos, esta palabra provocaba imágenes de guerra y de prisioneros de guerra. Para los que originalmente escucharon esta profecía de la boca de Isaías, estaban o en el exilio, en algún sitio de Asiria o Babilonia, o estaban oprimidos, cautivos en su propia tierra bajo el dominio de esos imperios. Y los que escucharon a Jesús aquel día en la sinagoga, ellos también estaban viviendo una situación parecida. Se sentían como oprimidos, como cautivos en su propia tierra bajo la opresión del imperio romano. Y a lo largo del ministerio de Jesús, lo que vemos ahí es muy curioso, porque Jesús reveló que la guerra principal del ser humano no era contra Roma, ni contra Hacienda, ni contra ningún otro régimen político. Porque hay una guerra más intensa, más oscura, más profunda y más importante, en que todos estamos metidos. ¿Nos demos cuenta de ello o no? Y es la guerra espiritual. Y el enemigo, Satanás, y todas sus fuerzas oscuras pueden oprimir, pueden tomar presos de muchas maneras, bien por el pecado directamente o por las ataduras espirituales, esas puertas abiertas que le damos al enemigo, las relaciones torcidas, las mentiras que nos hemos tragado y seguimos creyendo. Pero no te pierdas la imagen que emplea Jesús, que quiere provocar Jesús. Aquí dice que nosotros estamos presos, estamos encerrados en nuestras celdas, pero Jesús ha llegado a esa cárcel y está ahí como el pregonero para entrar en la cárcel, para proclamar libertad, para abrir las puertas de nuestras celdas, para liberarnos de la opresión, de la cautividad del pecado, de las ataduras, las mentiras que siguen influenciándonos. Y luego Jesús diría más directamente, más concretamente en Juan 8, ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Jesús vino con esa palabra de esperanza, esa esperanza clara y firme de que vino para proclamar y darnos libertad. Y también a dar vista a los ciegos. A dar vista a los ciegos. Y es curioso porque a lo largo del ministerio de Jesús sanó a muchísima gente. No tenemos un número definitivo, exacto, pero sanó a muchísimas personas y entre ellas muchísimas personas ciegas. Y cuando las sana es muy interesante porque varias veces Él
aprovecha para enseñar sobre la ceguera espiritual. Y a veces es para confrontar a los fariseos, los más religiosos de su día, con su ceguera espiritual, porque ellos eran muy obedientes a la ley de Dios, pero no conocían el corazón de Dios, ni podían reconocer al mismísimo Hijo de Dios cuando le tenían delante, como en Juan 9. Y otras veces Jesús habla de la ceguera espiritual con sus discípulos. Y hay que ver, sus discípulos, no podemos ser muy duros con los discípulos. Tenían ganas de seguir a Jesús, lo dejaron todo para seguirle, querían entenderle, pero a veces a los pobres les costaba entender lo que quería decir Jesús. Marcos 8, por ejemplo, Jesús acaba de darles de comer a 4,000 personas con 7 panes. Y después Jesús y los chavales se montan en un barco y cruzan el lago. Y Jesús de repente les dice, tened cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Y los discípulos están allí como, ¿lo has pillado tú? ¿Te has enterado de lo que quería decir Jesús? Es que tendrá hambre y sabes lo que pasa cuando te baja el azúcar y tal, que te pones un poquito borde y Jesús tendrá hambre y está enfadado porque se nos ha olvidado el pan. Y Jesús, que se entera de todo, que la barquita no era muy grande y además era el hijo y es el Hijo de Dios, así que se entera de todo. Él les da una colleja espiritual y les dice, pero vamos a ver chicos, ¿por qué estáis hablando sobre el pan? Yo puedo hacer todo el pan que me dé la real gana. ¿No? Ya os habéis olvidado de lo que acabamos de hacer con tanta gente, 4,000 personas. ¿Todavía no lo entendéis? ¿Todavía no lo veis? No estoy hablando de la merienda. Os estoy avisando que no caigáis en la trampa de los que ansían el poder y la autoridad, que simplemente quieren manipular y controlar a los demás, que no pueden ver su propia hipocresía, que no pueden ver el estado de su propia alma. Y después cuando llegan al otro lado, Jesús sana a un ciego como un ejemplo, una parábola viva de lo que acaba de hacer con sus discípulos. Jesús vino a dar vista a los ciegos, los que sufren de la ceguera espiritual, sí, y también, y quizás más importante, era dar vista a los que estamos ciegos espiritualmente hablando, ciegos como tú, como yo. Y entonces Jesús dice, he venido a poner en libertad a los oprimidos. Los oprimidos, esta palabra que se traduce aquí y en casi todas las versiones, todas las traducciones que yo he encontrado, se traduce como oprimidos, pero esta palabra literalmente significa los que han sido quebrantados, incluso en 1,000 pedazos. Y esto refleja lo que dice la profecía de Isaías en el capítulo 61, que este siervo de Dios vendría para sanar a los que tienen corazones heridos, los quebrantados de corazón. Y voy a ser muy transparente esta mañana. Yo estoy aquí con el corazón quebrantado. Recibí una llamada el miércoles que el martes mi padre biológico había fallecido. Él era un hombre muy sencillo y por tanto simplemente quería ser cremado y nada de ceremonia, nada de funeral, y por eso estoy aquí y no allá. Pero como he compartido en otro momento, mis padres se divorciaron cuando tenía 4 años. Mi padre biológico, por las razones que tenía, se fue de mi vida cuando tenía 10. Y a los 32 años, volví a conocerle. Tuve la oportunidad de perdonarle, de experimentar la reconciliación en tiempo real, cara a cara. Y desde entonces hablábamos 2 o 3 veces al año y las conversaciones siempre eran cortitas, un poquito incómodas porque no teníamos mucho en común, pero aún así siempre se expresaba y se sentía el amor. Y fue un regalo de Dios poder experimentar la reconciliación. Y esta semana he tenido las emociones
un poquito revueltas, una mezcla, un cacao de de emociones. Profunda gratitud por la reconciliación y por no vivir con ese arrepentimiento, por un lado, pero por otro lado, la tristeza de la pérdida de un ser querido, mi padre biológico. Así que si esto es lo que es lo que llevo yo en el corazón de quebranto, como el predicador esta mañana, yo tengo que preguntarme, ¿qué carga, qué quebranto llevas tú en el corazón? Porque muchas veces vemos las caras, pero no vemos lo que llevamos en el corazón por las situaciones que vivimos. Todos tenemos nuestras historias y no se trata de comparar o menospreciar el quebranto o la situación de otro o incluso minimizar la importancia de mi propio quebranto. Porque todos sufrimos pérdidas de amistades, situaciones complicadas, todos sufrimos la traición de amigos y familiares, relaciones que simplemente no andan bien por alguna razón, sufrimos por situaciones políticas, sufrimos por la injusticia en el país o en la cultura o en el trabajo, sufrimos porque nuestros cuerpos ya no funcionan como antes funcionaban y no tenemos la salud que deseamos. Incluso sufrimos por nuestras propias decisiones insensatas a veces. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Quién no ha sufrido el luto, el duelo, la decepción, las relaciones rotas o la depresión en algún momento de la vida? ¿Quién? Que nunca ha sufrido. Vale, entonces estamos en este barquito juntos. Si somos sinceros, ese quebranto que llevamos en el corazón y todo lo que conlleva, quizás la decepción, el dolor, la opresión, incluso nos puede encarcelar nuestros corazones, porque podemos llegar a hacer lo que llamamos acuerdos o votos con Dios, con la vida, con nosotros mismos. Unos ejemplos, podemos llegar a hacer acuerdos como, bueno, ya ves que no se puede confiar de la gente. Yo nunca volveré a fiarme de otra persona. Un voto importante en mi vida ha sido, estoy solo. No puedo contar con nadie más. Todo depende de mí. O quizás alguien puede decir, yo nunca voy a volver a arriesgarme en una relación porque no voy a dejar que me hagan daño otra vez. O es que no valgo para nada. Ni soy digno, ni soy digna de que alguien me ame profundamente y de verdad. Sabes, mi madre, mi padre me llamaban inútil y es verdad. Que yo no sirvo para nada, yo soy débil, yo soy un pringado, no soy bella, nunca lo seré. Pero Jesús irrumpe en ese quebranto y dice, yo he venido para librarte de esa opresión, de ese quebranto de corazón. Mírame a mí. Porque yo he venido a hacerte nuevo, a hacerte completo, a hacer que tu corazón sea íntegro y completo de nuevo. Y entonces Jesús dice, he venido a pregonar el año del favor del Señor. Y esto se refiere al año de jubileo, que no es la jubilación, es mucho mejor. Que según la ley judía se debía celebrar cada 50 años, cuando las deudas quedaban canceladas, anuladas. Los esclavos, los prisioneros eran liberados y era como un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Y no se sabe muy bien si esta ley, esta costumbre se seguían celebrando en los tiempos de Jesús, pero Jesús dice, yo he venido para dar comienzo a este tiempo nuevo, a este tiempo especial del favor del Señor. Y todo lo que acabamos de ver es lo que el favor del Señor produce. Y es lo que Jesús vino a hacer en el poder y con la autoridad del Espíritu. Los pobres reciben buenas noticias. Los cautivos son liberados. Los ciegos pueden ver. Los quebrantados somos liberados y restaurados. Era y es la misión de Jesús. Y se ve claramente como Él lo hizo a lo largo de su ministerio. Pero creo que más definitivamente se ve en la cruz y en la resurrección. Porque por medio de la cruz, los pobres recibimos las buenas noticias de nuestro valor, que Jesús se hizo pobre para darnos las riquezas del cielo. Vemos cómo Jesús se entregó como cautivo, como oprimido, político
y espiritual, cargando el peso de tu pecado y el mío, llevándolo a la tumba. Pero la tumba no podía con él. Y él resucitó libre, absolutamente libre, abriendo el camino a la libertad para todos. Los ciegos espirituales vemos el amor poderoso de Jesús para con nosotros claramente en la cruz. Y en la cruz vemos a Jesús como el sanador herido, el varón de dolores, y que como el sanador herido, Él irrumpe en el quebranto de nuestro mundo y de nuestros corazones, porque por sus llagas, sus heridas, somos nosotros curados y restaurados. Y vemos cómo mostró el valor que tenemos para Él, que le valemos tanto, que Él se entregó, se sacrificó por nosotros. Y en la cruz vemos el favor del Señor. Nuestra deuda ha sido pagada, cancelada, anulada, porque Jesús la pagó por completo con su vida, con su sangre. ¿Por qué? Porque te ama tanto, porque me ama tanto. Y en Él tenemos un comienzo nuevo. Podemos vivir con el favor del Señor. Esta era la misión de proclamación y restauración que tenía y que sigue teniendo Jesús, y que sigue siendo la misión que Jesús tiene para nosotros, para su iglesia hoy en día. Pero voy a ser muy sincero ahora. Hay algunos obstáculos para esta misión de restauración. Hay unos obstáculos. Si queremos ser una iglesia sana, que puede sanar y restaurar a los quebrantados y liberar a los oprimidos. Y esta no es una lista exhaustiva, son unas observaciones, pero puede ayudarnos a ver lo que nos impide participar más profundamente en esta misión de Jesús. Y voy a mencionar 3 obstáculos. Y sin ánimo de ofender a nadie, si te ofendo, pues luego hablamos. Primero, tenemos que admitir que cuando hablamos de la sanidad y la restauración, hay algunas cosas muy raras por ahí. Yo simplemente tecleé las palabras sanar y Jesús en Google y no tardé nada en encontrar unos vídeos que tienen pinta rara, oraciones como conjuros y fórmulas casi mágicas para experimentar la sanidad. Y eso no es la magia. Se trata de una relación viva, pero no de la magia, ni nada parecido. Hace unos años, cuando todavía vivíamos en Castellón, conocí a un seminarista católico ahí en la provincia, que básicamente él me contó su historia y básicamente había rechazado a la iglesia evangélica por una experiencia rara, manipuladora y dañina que había experimentado en un retiro evangélico. Estas cosas raras no suelen ser de mucha ayuda y tienden a provocar o el rechazo o el escepticismo. Así que, ojo, todo necesita tener una sólida base bíblica y todo tiene que nacer del amor sólido y profundo que se encuentra en Jesús. Hay cosas raras por ahí, así que hay que tener cuidado. Segundo obstáculo, la iglesia cerrada. ¿Qué quiero decir con esto de la iglesia cerrada? Y los que participasteis o visteis los vídeos del taller que Raquel y yo dimos hace unos meses, esto sonará un poco. Hay unas características de una iglesia cerrada, digamos. Hay un enfoque casi exclusivo en las declaraciones de creencias. ¿Por qué? Porque el evangelio es principalmente un evangelio intelectual. Hay que creer esto, hay que creer lo otro, hay que memorizar unos versículos bíblicos. Hay un enfoque incluso casi exagerado en la sana doctrina. Y yo estoy totalmente a favor de la sana doctrina. Lo que pasa es que la doctrina puramente intelectual no sana, porque Jesús sana, no es la doctrina en sí. También tiende a ser un evangelio moralista. ¿Veis ahí? El comportarse bien. Hay un enfoque en el comportamiento, en la moralidad. Y es bueno comportarnos bien,
pero hay un enfoque exagerado en la moralidad que tienes que comportarte de cierta manera para poder pertenecer al grupo. Lo que pasa es que la obediencia pura y dura y el comportarte bien no te dan la vida eterna. Eso solo se encuentra en Jesús. Y es el resultado de ese encuentro con Él. Por tanto, hay mucho show. Y lo que quiero decir ahí es que hay muchas fachadas y experiencias en este tipo de iglesia cerrada. Porque tienes que aparentar para pertenecer al grupo. Y se trata más del cambio de creencias, de comportamiento, pero no tanto de la transformación profunda que nos ofrece Jesús, esa transformación profunda de corazón. Y lo que tiende a hacer es ahuyentar a nuestras heridas. Porque no puedes confesar tus pecados, porque si se enteran de que no estás dando la talla moralmente hablando, te van a echar. No es un contexto seguro para los quebrantados de corazón. Y por tanto fomenta el legalismo y hay líneas muy claras, como se ve ahí. O estás dentro o estás fuera. Y todo queda muy claro, porque hay un legalismo. Y el legalismo no es el evangelio, no son las buenas noticias de Jesús. Y por cierto, no estoy acusando a nadie ni a la iglesia. Esto simplemente es para exponer un obstáculo que podemos encontrar por ahí. Un tercer obstáculo. No sabía cómo explicarlo, simplemente que no podemos admitir que necesitamos la restauración que ofrece Jesús. Quizás por el orgullo, que no podemos bajarnos del burro, o quizás por las heridas que hemos sufrido en la vida, o la cultura de la iglesia, de donde provenimos, o por la cultura en general, no podemos admitir que no estamos bien. ¿Puedes admitir que no estás bien? ¿Está bien no estar bien? ¿Puedes admitir que necesitas que el Señor te perdone? Que has fallado. Que necesitas que Él obre profundamente en ti. Que tú necesitas que Él restaure esas partes quebrantadas de tu corazón y de tu vida. O sigues con la fachada como en esa imagen. De que todo está bien mientras en realidad estás hecho polvo. Estás quebrantado, estás encarcelado. Estás andando ciego por la vida. Hay otro tipo de iglesia y no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles e implicaciones de esto, pero es como un punto de partida, una meta, un modelo para la iglesia y lo que creo que la iglesia puede y debería ser. Y es la iglesia centrada. La iglesia centrada en Jesús, donde encontramos sanidad. Encontramos restauración en Él y donde encarnamos esa sanidad y esa restauración que hemos experimentado y por tanto podemos ofrecerla uno a otro. Y aquí lo más importante no es tanto las divisiones dentro, fuera, sino la dirección y el movimiento, porque hemos cambiado de dirección. Hemos dado una vuelta de 180 grados. Eso bíblicamente se llama el arrepentimiento. Y hemos empezado a acercarnos a Jesús. Y lo más importante no es tu distancia de Él, porque algunos llevan años, algunos lleváis 32 años o 40 años siguiendo, acercándoos a Jesús. Algunos quizás empezasteis ayer, pero todos estamos acercándonos a Jesús. Poco a poco, y lo estamos haciendo juntos. Es esa dirección y esa cercanía con Jesús, y nos estamos ayudando. Es una comunidad más abierta, más segura para las personas, para que las personas se abran sin miedo al rechazo, porque sabemos que hay aceptación y hay amor. Y no se trata solamente de tener la entrada dorada al cielo, o sea, del destino, sino también reconocemos que estamos en un viaje, estamos en una travesía y mucho mejor viajar juntos y ayudarnos en ese viaje. Los quebrantados pueden pertenecer, yo puedo pertenecer sin ser totalmente sanado, sin ser totalmente íntegro de corazón, puedo pertenecer
sin ese miedo de que la gente me rechace. Porque al final la verdad pura y dura es que no podemos ser una iglesia sana, una iglesia participando profundamente en la misión de restauración que encontramos en Jesús, si no estamos siendo restaurados nosotros. No podemos compartir las buenas noticias para los pobres si no las hemos recibido como los espiritualmente pobres que somos. No podemos dar vista si estamos andando ciegos. No podemos librar a los cautivos si seguimos encarcelados en nuestro orgullo, nuestro pecado, nuestra vergüenza. No podemos sanar a los quebrantados si no hemos dejado que Jesús empiece a sanarnos a nosotros. Y yo en los últimos 3 años he tenido que admitir que yo necesito recibir esta obra de Jesús y no meramente predicar sobre esta buena noticia, sobre esta restauración que Jesús nos ofrece. Que yo la necesito recibirla y seguir recibiéndola, reconociendo mis propias heridas, mi propio quebranto e invitando a Jesús a curarme y profundamente. Algunas heridas y mensajes que yo había recibido de niño seguían influenciándome negativamente y necesitaba que Jesús me hablase específicamente a esos lugares quebrantados de mi corazón. Hace unos 2 años, como compartí en mayo, el Señor me abrió los ojos a la mucha amargura que yo estaba albergando durante mucho tiempo, quizás toda la vida. Después de mudarnos de Castellón aquí a Meco el verano pasado, yo pensaba que estaba bastante bien, que estábamos terminando un capítulo en la vida, estábamos comenzando una nueva etapa, un nuevo capítulo, que todo era genial, todo nuevo, toda alegría, pero de forma muy natural empecé a darme cuenta de que los 10 años que pasamos en la obra pionera en el pueblo donde vivíamos, los 11 años como misioneros en España, los casi 20 años en el ministerio, empecé a reflexionar sobre todo lo bueno, lo malo y lo feo. Y la verdad es que sentía un cierto cansancio, un cierto vacío en el corazón, casi como si tuviera el depósito casi vacío. Y después de hablarlo 1000 veces y darle 1000 vueltas con Raquel, ella sugirió que quizás sería bueno procesarlo con un consejero. Y no sé si es que ella estaba harta de escuchar mi rollo o si era por amor hacia mí. El hablar con un consejero es algo que le recomendaría a otro, pero nunca lo había hecho, así que no sabía si quería hacerlo, si eso era para mí. Al final, como casi siempre, Raquel tenía razón y ella tenía en mente un consejero cristiano, así que yo me bajé del burro y me puse en contacto con este consejero. Y la verdad es que todo muy bien, sacarlo todo. Y al final de la última sesión me pregunta el consejero si quiero pasar los últimos 20-25 minutos hablando o orando. Para presentar todo lo hablado delante del Señor y ver lo que Él quería decirnos. Y claro, soy cristiano, me gusta orar. Vamos a orar. Así que empezamos a orar y yo empecé confesando otra vez y arrepintiéndome de la amargura que todavía tenía en el corazón. Abrí el corazón para dejarlo todo delante de Jesús y para invitarle a obrar, limpiar, hablarme como Él quisiera. Y entonces yo oré lo que tenía que orar. Pensaba que yo me sentía como si lo hubiera dejado todo ahí delante de Jesús, pero no habíamos terminado de orar. No, todavía estábamos en este tiempo y en esta actitud de oración. Y después de un tiempo de silencio y simplemente escuchando al Señor, y no estoy exagerando, no quiero parecer súper espiritual, pero tenía una sensación como si el Señor estuviera llenando el vacío que tenía en el pecho poco a poco. Y en mi corazón escuché su voz diciéndome lo siguiente: José, estoy restaurando tu corazón para que tú puedas restaurar los corazones de los demás. José, estoy restaurando tu corazón para que tú puedas restaurar los corazones de los demás.
Y os cuento todo esto, no para que veáis lo súper espiritual que soy, que no lo soy. Esto lo comparto con vosotros para deciros que Jesús todavía restaura vidas, restaura corazones, todavía tiene buenas nuevas para ti en particular. Y lo sé porque lo he experimentado y lo sigo experimentando. Jesús sigue adelante en su misión. Esta misión de restauración, de liberación, y te invita a empezar a ser restaurado para que tú puedas participar más profundamente aún en esta misión. 2 preguntas. ¿Dónde y cómo necesitas que Jesús te restaure, que te libere? ¿Algún pecado, alguna herida del pasado, alguna relación que está un poquito complicada de momento? ¿Cómo necesitas ser liberado? Y segundo, ¿qué te impide dejar que Jesús lo haga? Para terminar, voy a leer, vamos a orar, pero vamos a utilizar el pasaje que cita Jesús, Isaías 61, y vamos a invitar a Jesús a hablarnos a través de su palabra. Así que yo llevo mucho tiempo hablando y hablando rápido y gritando y todo, así que vamos a respirar profundamente, tomar un momento. Y Jesús, tú eres el sanador, el que libera nuestros corazones y nuestras vidas. Y te invitamos a hablarnos por medio de tu palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Me ha enviado a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Y ahora voy a orar en primera persona y tú puedes hacer tuya esta oración. Precioso Jesús, te invito a los lugares heridos de mi corazón. Te doy acceso y permiso para entrar en cada lugar quebrantado, en cada parte joven y huérfana que hay en mí. Ven, amado Señor, y reunámonos aquí. Repara mi corazón como lo prometiste hacer. Sáname y haz que mi corazón sea completo y sano. Libera mi corazón de cada forma de cautividad y de cada forma de esclavitud. Restaura mi corazón, mi alma, mi mente y mi fuerza. Ayúdame en mi duelo y consuélame mientras lo hago. Confiere a mi alma esa corona valiosa de fuerza en vez de ceniza. Úngeme con el aceite del gozo en cada dolor que tengo. Dame ese traje de fiesta en lugar de un espíritu de desaliento. Oh Jesús, ven a mí y rodéame con tu presencia sanadora. Restáurame por medio de la unión contigo. Lo pido en tu nombre. Amén.